Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Bien, muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más en este primer domingo de noviembre de estar ante cada uno de ustedes para llevarle un programa que yo sé que ustedes van a disfrutar. En la noche de hoy hemos invitado al doctor Gabriel Rivas. Él es neurocirujano y con él vamos a estar hablando acerca de las problemáticas de salud en la República Dominicana y también vamos a hablar acerca de los traumas en neurocirugía. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos, estamos en el plato fuerte de la noche y la primera parte de la entrevista llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva que produce un aumento de los niveles de glutatión en sangre. Cuando usted tiene niveles altos de glutatión, entonces usted tiene un sistema de defensa bueno y cuando vengan las bacterias, los virus o cualquier microorganismo productor de enfermedad, usted va a poder entonces defenderse porque su sistema está en óptimas condiciones. El Inmunocal viene en su presentación clásico y platino. Miren, un solo sobrecito diario de Inmunocal es suficiente para que usted se mantenga en buen estado de salud. Es lo que yo hago todos los días en la mañana, me tomo mi Inmunocal con un poquito de jugo de naranja y así cada domingo compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy tenemos al doctor Gabriel Rivas, mocano de origen, pero aplatanado en Santiago. Y con él vamos a estar hablando acerca de la problemática de salud en la República Dominicana. Y vamos a tratar un poquito él es neurocirujano, vamos a tratar un poquito también de algún tema de neurocirugía. Doctor, buenas noches, bienvenido a Soluciones Médicas. Gracias, Manasés. ¿Es preocupante la situación de la salud en la República Dominicana? Totalmente preocupante, ya que ya a partir de los años, por más que políticas que han querido instaurarse con diferentes gobiernos, la verdad que el problema de salud sigue siendo un problema básico y un pilar para cualquier gobierno, el cual ha habido descuido por las autoridades para poder dar seguimiento y tener un buen desenvolvimiento y lograr lo que se plantea a nivel mundial, que es una salud absoluta. Nosotros vemos que los modelos que nosotros hemos copiado, en el caso de la seguridad social, ha fracasado. Recientemente hemos visto problemas en muchos países como Chile, Colombia. Costa Rica, donde esos modelos que generalmente son los que nos sirvieron para que nosotros hacer una ley, han colapsado. Entonces, ¿hacia dónde nosotros nos dirigimos con un sistema que ya en otros países ha dado problemas? Lo primero es que para poder enfrentar estas debilidades de estos sistemas de salud, se necesita voluntad política. Independientemente de, no queremos, cuando hablamos de voluntad política no es a favor de ningún partido, sino por los gestores, para poder solucionar estos problemas tienen que tener voluntad. ¿Por qué ha fracasado en otros países? Precisamente porque el sistema ha colapsado, porque a través de las influencias que existen, a través de la política directamente con el sistema, pues han llevado a que el sistema tenga esas debilidades, pues sean cada vez más.
Y en nuestro caso, en nuestro país, a partir del 2001, cuando entra en vigencia las dos leyes, la 4201 Salud y 8701 Seguridad Social, pues entra todavía en un panorama que el país fue más presura que lo que debería ser. Mas, sin embargo, desde ese momento hasta ahora, ha tratado de subsanarse muchas de esas debilidades, pero todavía persisten. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses políticos y empresariales sobre todo. Económicos. Sobre todo. Económicos. Sobre todo. El problema es que yo veo que hemos sustentado un sistema de salud bajo el sustento, la base de la ganancia. Sí. Y usted escucha instituciones como SENASA, subsidiado, que tuvo un superávit, yo recuerdo que eso fue motivo de asombro, que SENASA de régimen subsidiado tuvo un superávit de más de 800 millones. Sí. Y eso se vio como un logro desde el punto de vista administrativo, porque una institución que generalmente administra los fondos a los que no tienen nada, pero que le niega muchísimos servicios a los que no tienen nada, tenga ganancia por 800 millones en un año a base de negar servicio a una población que no tiene nada, que carece de todo. Entonces, eso se ve como un logro del gobierno y de un logro de la administración, que en SENASA se hubo un superávit. Fíjate que el régimen en la seguridad social nuestra, hay tres regímenes de forma de afiliado. Está el régimen contributivo, sí, está el régimen subsidiado y está un régimen llamado contributivo subsidiado que nunca ha entrado en vigencia, ni va a entrar, porque no se ha logrado entrar ese régimen en otros países. Pero fíjate que el régimen subsidiado, en este caso, solo le carga al gobierno, al Estado, la cual esa aseguradora, SENASA, que es la aseguradora del Estado, cuando necesita, pues tiene su padrino detrás, que es el Estado, que lleva la carga. Y como tú decías que tuvo un superávit, pero ¿en base a qué? ¿De qué manera? Porque fíjate que el régimen subsidiado, que es un régimen que se quiere ver como un logro propio y nato del Estado, es un régimen que el que no tiene aún ese régimen, y aún teniéndolo, no tiene garantizada su salud, porque tiene a media una salud. No es verdad que no sirve, sí sirve, pero cuando tú llegas a un hospital, independientemente del nivel, segundo o tercer nivel, y tú necesitas la salud, o ese afiliado necesita esa salud, no la tiene del todo. Entonces, es una salud a media, y la salud es a media, porque cuando hay complicaciones o cuando hay enfermedades críticas, yo no puedo decir que yo tengo un seguro y ya, pero, vengo con el pero. No, los problemas de salud tienen que definirse y tienen que resolverse de una manera equitativa, y en el sistema de salud nuestro no hay equidad. No hay equidad. No hay equidad y ni igualdad tampoco. No lo hay. Y ese sistema contributivo subsidiado, el per cápita es de 100 y algo de pesos. Sí. O sea que es poco, a diferencia del subsidiado, que son 300 y pico de pesos, sí, que o sea sí, que es más conveniente. Sí. Y lo ven como más sustancioso el aporte que hace el Estado por ese régimen. Pero de verdad, tenemos muchas personas que pudiesen estar cotizando y que pudiesen estar aportando, porque la ley de seguridad social lo que prevé es que todos aportemos para que todos, en el momento que lo necesitemos, tengamos esa seguridad. Es que debe ser así, porque en la parte contributiva, el que tiene debe. El que tiene debe pagar. Ahora bien, la salud, una opinión personal, una apreciación, entiendo que no debe ser del todo gratis. ¿Por qué razón? Porque la población nuestra, la que es más vulnerable, vamos a decir así, que son estratos sociales bajos, pues quizás no se deciden ni se proponen a pagar una cuota en un régimen de salud. Mas, sin embargo, esas personas, tú te das cuenta que semanalmente, eso viene de la parte cultural y educativa, semanalmente tienen que sentarse en el comadón a beberse su fría, semanalmente tienen su recarga para sus celulares, tienen un celular mejor que cualquiera de nosotros, es decir, juegan número diario. Entonces, a la gente hay que enseñarle, el Estado tiene que asumir su responsabilidad, pero también el afiliado, en este caso en el Servicio Nacional de Salud, pues o parte de ese servicio de la seguridad social, vamos a decirlo así, tiene que tener responsabilidad también. Mas, sin embargo, tú le inauguras un hospital público a un barrio, a una urbanización, y no lo cuidan. Entonces, las personas hay que crearle cultura, hay que educarla, pero tampoco se le puede dar todo, porque entonces para otras cosas, porque el Estado tiene que dármelo, me lo tienen que dar. Pero yo como responsable, como munícipe, como ciudadano, no puedo colaborar, entonces todo se lo quieren dejar al Estado.
pero no debe ser así. Debemos medirnos, ahí es donde entra la equidad. No es que el que no puede pagar, pero dentro de lo que usted puede, usted debe pagar. 100 pesos mensual a nadie le hace roncha. No le hace roncha a nadie de este país. Así es. Entonces, hay familias que tú te das cuenta que no tienen dinero para un seguro, pero tienen dinero para otras cosas. Entonces, eso va de la mano con lo que es la cultura y la educación de cada quien. El porcentaje del PIB que nosotros invertimos, siempre hemos dicho que es poco. Resulta difícil que se dedique más fondos para la salud. Es tan difícil que tú puedas ir aumentando el presupuesto o lo que es la parte del presupuesto del PIB que tú das, que en estos momentos no llega ni a un 2% para la salud. Teóricamente hay una asignación de un 3, pero no llega a un 2 realmente. Para un sistema, un país tener calidad de salud, por lo menos tiene que rondar entre, como nuestro, cerca del 7% del PIB. Pero eso es mucho dinero. Es mucho dinero. Hablando de que hay una carga impositiva que anda por un 14, un 15%. Sí. Y le damos 4% de una vez a la educación. A la educación. O sea que nos quedaría un 11% para dividirlo para todo. Pero, más sin embargo, se le dio eso a la educación, no se ha resuelto el problema de la educación. El problema de la educación. Solo se resuelve la parte de infraestructura. Sí. Nada más. Así es. Entonces, en cuanto a... Entonces, ¿dónde podríamos nosotros y qué se podría ver para que haya más recursos para la salud? ¿De dónde nosotros sacaríamos más fondos? Porque cuando hablamos de más recursos, entonces tenemos que hablar de gravar más cosas y de más impuestos, que entonces ahí sufriría la población. Fíjate que ese es un gran problema y un reto para los gobiernos, por eso te decía que lo que falta al inicio es actitud política. Yo no puedo tomar medidas simplemente a favor de un empresariado que me garantiza y me apadrina mis campañas políticas. Hay que despolitizar todo eso. Y es un reto para cualquier gobierno lo que sería la financiación del sistema de salud. Y iniciando con esa financiación, lo que tiene que haber es mayor carga impositiva en ¿qué? Bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, tabaco, todo lo que perjudique la salud debe de habérsele, claro. Y así incentivamos que la gente no consuma. También. Y si se lo van a hacer, entonces que paguen por ello. Que paguen, exacto, porque eso no es una necesidad. Eso es prácticamente algo, un lujo se puede decir, o un deseo, o un vicio de una persona. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por ahí que debemos apretar. También yo entiendo que en la parte de salud, lo que tiene que ver, se está tratando de la autogestión y la descentralización de lo que son de ciertos hospitales públicos, que tú no sabes si son privados, si son públicos, pero se entiende que como las ARS ya están trabajando a nivel público, está ocurriendo un hecho, y es que hay ARS privadas que específicamente como la Seguridad Social, generalmente 80-90% de los procedimientos y de los vamos a decir, de las coberturas, que son las que cubren el servicio de salud, pues hay un 10% que es el copago del paciente. Entonces, hay pacientes, un paciente de zona franca, un paciente que trabaje, vamos a decir, a un sueldo mínimo, no tiene la capacidad, por sencillo que sea un procedimiento de ese copago. Ese es un paciente de hospital. Algunas veces no tienen 10.000 o 15.000 pesos. No, y se van a hacer la cesárea al hospital. Menos de ahí. No tienen para eso. Exacto, entonces ese es un paciente de hospital, aún tenga un seguro contributivo. Ahora bien, yo Estado tengo que garantizarle la salud a ese contributivo de esa ARS privada. Pero ¿qué pasa? Que el Estado, actualmente hay hospitales que ya tienen convenio con esas ARS y esos procedimientos de esos pacientes son pagados por esas ARS, incluyendo SENASA, subsidiado, y también el régimen contributivo a esos hospitales, pero ese dinero lo manejan las direcciones de esos centros. Pero ellos les reparten, a mí me dan siempre algunas veces bueno, pero pesos, imagínate, y 3.000 pesos en el año. Eso no es así. ¿Y cuántos millones reciben mensuales? Sí. Entonces, no me digan que solamente lo invierten en infraestructura, eso no puede ser. Y eso ocurre porque aquí hay una injerencia a nivel hospitalario y a nivel de todo lo que son las entidades públicas de tipo gerenciales a nivel de salud. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gerentes que tenemos hoy día son democráticamente puestos por un partido. No existe la competencia ni la competitividad curricular por cada uno de esos gerentes. ¿Por qué? Porque son voluntades políticas, son favores políticos, como personas que ni especialidades tienen ni subespecialidades, y mucho menos un entrenamiento en gerencia están dirigiendo hospitales hoy día. Doctor, ¿eso es así? Pero el hecho de que
esos pacientes, por no tener algunas veces para el copago y que nosotros a diario vemos que van a hospitales públicos, no se ha preparado entonces en cuanto a infraestructura, porque estamos viendo una remodelación en estos momentos de más de 56 hospitales, pero los hospitales cada vez tienen menos capacidad. Ahí. El Cabral Ibáez va a tener 180 camas menos, Claro. pero va a tener 180 camas menos con una población creciente y ahora con la posibilidad de que pacientes que antes iban a la clínica vayan también al hospital porque está muy bonito Claro. y que recibe seguro. Entonces, tenemos menos capacidad en los hospitales. Entonces, ¿a qué estamos apostando? Tenemos un déficit de camas. Cuando aquí se arma un brote de dengue o de alguna enfermedad pulmonar o diarrea, aquí no tenemos camas para No te vayas ingresar más pacientes. lejos. ¿Cuál es la epidemia que vivimos hoy día? Accidentes de tránsito. Accidentes de Los tránsito. pacientes que mueren diario te digo que mueren pacientes por falta y carencia de ese servicio de urgencia, porque no hay cupo No hay a cupo. nivel público. Fíjate que yo que trabajo en Moca y me muevo en Moca diariamente, pues cuando hay un paciente a nivel público que llega con un trauma severo, que ahora mismo el Hospital Toribio Bencomes tiene solamente 3 camas, que está recién inaugurado el intensivo de allá, pero cuando... 3 camas de cuidado intensivo. solamente. Para todo. Es Para- un cuidado para- intensivo polivalente, para Sí, lo que para llegue. lo que llegue. Entonces, esas 3 camas siempre van a estar llenas. En el Bien. Cabral todas están llenas. Llenas. Entonces, fíjate que cuando un paciente llega severo, lo pelotean. No tengo cama. Pero caramba, hay que estar en los pantalones de esos familiares, en los zapatos, cuando a ti te llevan un paciente severo que ya vino de Moca, referido de un hospital porque no había cupo y en el Cabral no te lo reciben, porque no llamaron y porque un vagabundo residente no le da la gana ni siquiera de ponerle la mano ni saber cómo está el paciente. No hay cupo y no hay cupo. Dejarlo en el cubículo de una ambulancia, siga para La Vega, para el traumatológico, allá lo mismo, no hay cupo, siga para el Darío. Cuando llega ya va a estar muerto. Así Quizás es. un epidural, que ciertamente no hay cupo, pero si se resuelve en el momento, se saca su hematoma, en el caso lo más crítico que puede ser, se va ya, se resolvió su problema quirúrgico y ese familiar puede hacer un esfuerzo a nivel privado e ir, que no debería de ser así. Sí. El Estado debe garantizar eso, ese servicio. Entonces, como que a veces jugamos, tú sí me entiendes, y al peloteo y a lo que es el compadreo entre los diferentes, se puede decir así, amigos, políticos, hospitales, y no importa quién muera, hasta que no nos toque el familiar nuestro. Entonces es un problema y un asunto de concientización también que debe existir. No, doctor, y algunas veces eso lleva a la desesperación de los familiares que te meten el paciente a nivel privado sin poder, con la esperanza de que aparezca una vez que les resuelvan el problema, por ejemplo, quirúrgico, en el caso de ustedes, los neurocirujanos, que aparezca algo después que les resuelvan el problema. Pero resulta ser que hasta que no hay una seguridad en el hospital donde va a ser referido, de que hay una cama, No lo sueltan. no lo sueltan. Y la cama generalmente hay una lista de espera, porque yo he tenido Claro. que mediar muchas veces para estas listas de espera y te dicen, usted es el número 14, porque otra cosa es que ponen en lista de espera también los pacientes que se le acaba la cobertura Claro. a nivel privado. ¿Cuánto un accidente de tránsito la subieron ahora? Casi como 500,000 pesos. Así es. Y 500,000 pesos un paciente crítico se le va en menos de una semana. Sí, en menos de una semana. Entonces, eso es un asunto muy delicado y hay una apatía total por parte de los gobiernos, no estoy hablando de un gobierno específico, de que hay un desentir de esa parte, una deshumanización, porque una gente que tenga ese de zona franca, por citar zona franca porque es prácticamente un sueldo mínimo, que esté trabajando y le llegue ese familiar, que son los más vulnerables porque son los que se desplazan en motocicleta, son los que tienen menos educación, son los que tienen menos cultura en el sentido de que no usan el casco protector, andan en una goma, no respetan las señales de tránsito, o sea, son los más vulnerables en todos los sentidos. Llegó a un centro privado porque tiene ese seguro que cotiza por el contributivo y ya en una semana ya uno lo opera mediáticamente, pero está complicado por otras consecuencias y ya ese paciente tiene que irse. Ese familiar, ¿qué tiene que hacer? Termina empeñando la casita, vendiendo los puerquitos, vendiendo el motorcito, lo que le queda. Entonces es una vulnerabilidad y un sentir que da mucha pena cuando a nivel privado uno ve que el paciente ha mejorado, que va a tomar tiempo por la consecuencia del trauma, y cuando uno lo refiere o se lo llevan por necesidades a centros que no están capacitados, pero bueno, no puedo tenerlo aquí, y al otro día llegan o los 2 días, mire doctor, lo trasladamos a tal lugar y falleció. O sea, uno le da ese dolor porque se sabe que independientemente del trauma y de la severidad que haya tenido, también es falta de
de seguimiento y de cumplimiento y de facilitación de los medicamentos y el servicio que debe de tener. ¿Cree usted, doctor, que es necesaria una reforma de la Ley de Seguridad Social? Totalmente, totalmente. Debe haber una reforma de las dos, tanto de la Ley de Salud como la de Seguridad Social. De hace tiempo hay comisiones bicamerales que han trabajado a nivel del Congreso de trabajar esas reformas, pero no avanzan. Fíjate que ahora hubo un resumen en cuanto a el servicio Centro Nacional de Seguridad Social, sí, que hicieron que hicieron una especie de inclusión de algunos procedimientos y de algunos medicamentos, 36 procedimientos, pero fíjate que en el caso nuestro de neurocirugía solo incluyeron la cirugía transfenoidal y la cirugía estereotáxica, ¿me entiendes? Que antes no la cubrían. Que no la cubrían, pero eso es un logro, pero no podemos quedar en el conformismo de que algo es algo. Es que aquí tiene que sentarse, tiene que haber un consenso social, nacional, de apolítico, para poder llevar a reformas que sean puntuales y fehacientes de este sistema de salud y también de la ley de salud, o sea, que englobe las dos leyes, la 4201 y la 8701, o sea, que no es un asunto tampoco de capricho, ni un asunto de puntualidades políticas para preferencias políticas o empresariales, en el caso de las ARS, sino que debe haber un consenso que modifiquen ambas leyes para un beneficio del pueblo. Claro, nunca va a ser suficiente, pero es posible hacer esos cambios y que sean sustanciables y que sean cambios reales, no tampoco de sentarse y que salir en la prensa, varias comisiones, en tales cámaras y que están trabajando, pero nunca se termina nada. Fíjate lo que es en la misma seguridad social, lo que pasa con las pensiones, los fondos de pensiones, qué desastre es este. Ahí hay mucho dinero. Mucho dinero, mucho dinero y no se está ganando lo que se debe porque no se está invirtiendo para tener una tasa de retorno mayor que la tasa de inflación. No. Por lo que las personas cuando le toque pensionarse, le va a tocar una pensión de menos de un 40% de lo que ganaba. Actualmente los dominicanos, a nosotros si nos tocamos pensionar, porque esa es otra, sí, si estamos vivos y calificamos. Y calificamos. Mientras, si no, el sistema ganó ese dinero. Sí. Entonces, cuando nos toque ese dinero, quizás a la actualidad se ronda, no llega a un 27%. A un 27%. Llega. Y por un tiempo limitado. Exactamente, entonces se supone, fíjate que ahora que quieren agregar 5 años más porque la gente está viviendo más. Ajá. Para ellos seguir ganando más dinero. Fíjate, es una charlatanería porque quien está promoviendo eso tiene más de 60 años. Será por el sueldo que tiene y lo van a pensionar seguro porque por las relaciones políticas. Tiene que ser porque una gente con juicio no puede pretender que a mí me pensionen a los 70 años. En el caso nuestro, los médicos, ¿cuál es la vida media de nosotros? No es la misma que el empresario que está llevando, que dirige, que tiene un tipo de empresa que fuera de la salud. Los médicos tenemos una vida media mucho más corta que cualquier tipo de profesional por el mismo ajetreo. Entonces, sí, hay momentos que quieren, para ocasiones no quieren comparar y satanizar con que estamos bien, pero en otras ocasiones entienden que porque somos médicos y socialmente estamos preparados para eso, no existe benevolencia para ese médico, sino satanización para él mismo. Y eso no es así. O sea, yo entiendo que también hay muchos médicos que no cumplen su rol, no se desarrollan y a nivel estatal donde están nombrados no hacen su trabajo, pero para eso existen lo que son las consecuencias. O sea, yo no estoy de acuerdo que un médico esté cobrando y que no trabaja y que se sabe, todos los directores de hospitales saben quién trabaja y quién no trabaja, pero políticamente no se deben tocar. Eso no puede ser así. No lo permite ahora a mí y luego cuando yo llegue te Exacto, lo permito a ti. Pero entonces, ¿por qué? Porque no hay voluntad, no hay una voluntad política, sino lo que hay un compañerismo. Y dicen que entre bomberos no se pisa la manguera, pero una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cuántos médicos no habemos fuera que ayudamos y colaboramos al sistema y no nos estamos aferrando a un cheque? Más sin embargo, hay otros que están cobrando y no van a ese hospital más que a cobrar. O sea, hay mucha inequidad, y te lo vuelvo y te lo repito, en el sistema de salud hay mucha inequidad, no hay sincerización, tanto por la parte médica como también por la parte gerenciales, en el caso de las prestaciones, la prestadora de salud, y también por el Consejo Nacional de Seguridad Social, que tiene el involucramiento de lo que son las partes políticas. No hay sincerización de eso. Así es. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de la problemática de los accidentes de tránsito, que es la principal causa de muerte en el país, enfocada desde el punto de vista de ustedes, los neurocirujanos, y vamos a hablar también
de su proyecto político. Claro. Vamos a hablar de su proyecto político. Ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos con el plato fuerte de la noche y la segunda parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a COP Corazón. COP Corazón es la cooperativa del momento porque COP Corazón es la cooperativa de la ciudad Corazón. Ahí usted puede encontrar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamos, certificado financiero, el San Corazón, donde usted ahorra por 12 meses y al mes 13 le dan una cuota adicional a lo que usted ahorró durante ese año y otros servicios más. COP Corazón está muy cerca de usted en la avenida Juan Pablo Duarte, 167 en la Plaza de Ayona, primer nivel, con los teléfonos 809-724-2644 en Villa Olga, Santiago. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Y seguimos conversando con el doctor Gabriel Rivas, neurocirujano, y estamos hablando esta noche de la problemática de salud. Los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte y usted como neurocirujano, una de las problemáticas principales que tienen estos pacientes cuando tienen un accidente en base a las estructuras que nosotros tenemos, tanto a nivel privado y público. Bien, como tú acabas de decir, lo que es más que una incidencia, ya es una epidemia. Podemos hablar de prevalencia de lo que son los accidentes de tránsito en nuestro país. Y sí, efectivamente, por tanto, tienen la gran responsabilidad con la tasa de mortalidad que va de la mano con estos pacientes, sobre todo los pacientes politraumatizados que padecen un trauma craneoencefálico, ya sea moderado o severo. Y la mayoría de estos pacientes que presentan estas lesiones, pues van a fallecer porque producto por el trauma, muchas veces no hay una atención oportuna y no hay un seguimiento oportuno y mediático al momento de esa problemática, de resolver esa problemática. Y entonces eso ocurre porque, como te comentaba ahorita, estos pacientes tienden a ser pacientes vulnerables porque tienen una educación muy baja y una cultura muy baja, ya que esta problemática de salud empieza por la parte educativa. Fíjate que los que andan en motocicleta son los que no pueden transportarse porque no exista quizás en el lugar donde residen, sobre todo a nivel rural o si a nivel urbano, a nivel barrial, no existe un sistema de transporte público efectivo. Por tanto, tienen que trasladarse en motocicletas, viene la premura de lo que es el tiempo, no se organizan, tienen que andar rápido, no respetan señales de tránsito, y esos son los pacientes vulnerables. Esos son como llamamos el motorista que anda en el medio y que se nos atraviesa a nosotros y que esos son los que la mayormente reciben esos traumas. Además de que no andan despacio y como te decía, al no andar despacio menos respetan la ley de tránsito y tienen este tipo de problemas. Así es. El servicio de 911 ha venido a ayudar, ha mejorado los traumas en cuanto a la llegada a los centros de los pacientes politraumatizados. Sí, fíjate que el 911 ha servido de soporte y ha aportado mucho a parte de la problemática de este sistema de salud, pero a la vez el 911 es un logro por el Estado, pero todavía no está a fondo como han querido endiosarlo, como que es la panacea del problema. Fíjate que el 911 llega a un punto que es el mejor servicio de taxi de salud que existe en nuestro país. De taxi. La gente lo utiliza como taxi. Fíjate que ahí viene el asunto de cultura y educación. Fíjate que hay personas que simplemente por un dolor de muela llaman a un 911, por un dolor estomacal, por una epigastralgia llaman a un 911. O sea, no hay cultura para el uso de ese sistema y eso al país, a nosotros, nos cuesta mucho dinero. Pero yo veo muchos nacionales, por ejemplo, de nuestro vecino país, que llegan en ambulancia, ellos llegan en ambulancia de 911. Por eso te digo que es un sistema de taxi eficiente actualmente de salud en nuestro país sin quitarle mérito a lo que es. ¿Por qué también te digo esto? Un sistema de taxi, porque un sistema de 911 como reciente hace unos meses, si recuerda un colega que falleció anestesiólogo por un paro cardíaco, pocas ambulancias del sistema del 911 tienen un ventilador mecánico, portátil,
tienen un personal capacitado para enfrentar estos problemas, que te entube un paciente, te medique ese paciente y te lo saque de un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Por premura. ¿Quiénes son los que están formando parte de ese 911? Son médicos generales algunos, otros como enfermeros, surgen estudiantes de medicina, sí. Otras enfermeras que no tienen capacidad de gestionar o de resolver un problema de urgencia, simplemente son enfermeras, que tú sabes que el sistema de enfermería de nuestro país todavía está deficiente, porque se hace a nivel técnico prácticamente, más que cuando tú hagas la licenciatura ya tiene una formación. Con esto no quiero decir que le quito mérito a nadie, son al contrario, de no haber nada, esto aporta y apoya mucho lo que es el sistema de salud, pero como todo a veces quiere politizarse, quiere verse como un encanto, como ahora lo están usando para campaña, debió primeramente educarse la población, prepararse un personal, y si aquí no hay capacidad para eso, enviarlo a esos países de referencia, a los cuales funciona adecuadamente ese sistema. Ahí tenemos un vecino país de Centroamérica como es Colombia, que es un país modelo para ese tipo de formación, independientemente de los éxitos y fracasos que ha tenido el sistema de salud. Pero lo que te quiero decir, que el 911 ha resuelto, pero todavía tenemos que poner énfasis, y no ahora quererlo vender como que ya lo tenemos, y ahí lo tenemos y hay que dejarlo ahí, no. Hay que seguir avanzando, hay que aportar a ese sistema. Y como ha educado la población que cuando hay un servicio de ambulancia ya hay, las personas limpian las avenidas para que pase la ambulancia, también hay que también caerle arriba a esos choferes de ambulancia que van vacíos, tocan las sirenas justamente cuando hay un tapón, y eso va, en un país inculto como el nuestro, va a llevar a que después se pierda ese respeto por esas ambulancias también, que son detallitos que le quitan el mérito a ese servicio. Bien, doctor, mientras me dirijo siempre a Moca a comer mofongo, porque Moca es la tierra de mofongo, he visto algunas vallas publicitarias, señor director, sí, he visto algunas vallas publicitarias del doctor Gabriel Rivas, diputado para el 2020 por la ciudad de Moca. ¿Cómo usted decide entrar en el ruedo político y inmiscuirse en asuntos políticos? Un profesional joven, exitoso, ¿por qué el doctor Gabriel Rivas quiere ser diputado? Fíjate que cuando empezamos a hablar de la problemática del servicio de salud, como preocupación nuestra, eso igual cuando estamos descontentos con un gobierno, muchas veces nos sentamos, hablamos y con eso no aportamos en lo absoluto nada. Entonces, cuando nos quejamos de un sistema el cual podemos aportar desde adentro, desde afuera no vamos a lograr nada. Y más cuando vemos que hoy día, aparte de una monarquía como se ha querido establecer en lo que es el sistema político dominicano, independientemente de todos los vicios que existen y debilidades, desde la parte corruptiva, clientelar y populista, pues nosotros hemos decidido participar en la contienda de 2020, a aspirar al Congreso de la Cámara Baja, como es los diputados, para tratar de trabajar en ese ámbito, en lo que es salud y seguridad social, como el norte, al igual que medio ambiente. Ese es nuestro norte en la política. ¿Por qué nosotros? Si muchas veces hablamos, podemos hablar bonito, podemos hablar con cierto peso, por razón y juicio, pero no llegamos, o esos aportes no llegan allá, no vamos a resolver ni uno de los problemas. Además, vemos que los que están dirigiendo o participando en esas cámaras, existen mucho asunto de compadreo y muchas personas que no son capaces para desempeñar ese rol, sino que lo han ganado a voluntad de un populismo y clientelismo de esos partidos políticos tradicionales que solamente se preocupan por ocupar un curul o un escaño en uno de esos congresos para ir a levantar la mano a voluntades propias de esos partidos y enriquecerse ilícitamente cada vez que se aprueben ciertos proyectos, o necesitamos que ciertos gobiernos se favorezcan de proyectos propios que se han aprobado en esas cámaras. Entonces eso como que a mí me choca en lo personal, y un día se me ocurre el participar desde el punto de vista político a una aspiración al Congreso, ya que de lo que yo sé de salud, y yo creo que yo puedo aportar al sistema de salud desde lo que es la representación en la Cámara Baja como diputado por la provincia de Espaillat.
Ok. ¿Y cómo ha acogido la población? ¿Usted trabaja en Moca, en el hospital? ¿Está nombrado en el hospital de Moca? No, yo trabajo a nivel público, privado en Moca. En Moca. En Moca. Voy diariamente, entonces a nivel público conseguí un permiso, una autorización vía la dirección para aportar, y voy problemas de pacientes con SENASA subsidiado que necesiten algún tipo de intervención neuroquirúrgica, sobre todo columna y cráneo, que se pueda resolver en el hospital, pues yo voy y opero en el hospital. O sea, usted da un servicio gratis al hospital. Sí, sí. O sí. a la población. A la población. A la población. Antes No de, al hospital. para que no Sí. se confunda antes de estar en esto de política. Antes de estar en Claro, antes de estar claro. en eso. Sí, Usted, yo me como siento una parte de devolverle algo muy a su- identificado a su provincia. por la provincia, y fíjate que antes, 15 años atrás, el doctor Valderruso, el maestro en neurocirugía, pues uno de los maestros aquí de Santiago, iba y servía a Moca a nivel privado. Luego, por el asunto de tiempo, se radica aquí en uno de los centros más grandes de Santiago, y ya Moca duró unos 12 años, 10 años sin neurocirujano. Yo llegué hace 5 años, nativo, el primer nativo y residente de allá de Moca que llega a la provincia, y precisamente para dar servicio, aparte de que laboro aquí en la mañana en Santiago, pero de la tarde voy a Moca diariamente y doy el servicio. Entonces después dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo a nivel público dentro de lo que se puede? Porque no es tampoco que yo me voy a echar arriba una población, pero así hemos ido resolviendo muchos problemas a la población carente de recursos. Muchas veces la población dicen, el doctor es buena gente y es un buen hombre, pero ese partido que tiene, en ese partido que él milita, ahí no va para mucho, no va para ninguna parte. Es la percepción que la gente tiene. Sí, sí, sí. Vi que usted va como Alianza País, hemos visto un despegue. ¿Hay posibilidades de alianza con otros partidos, que ustedes vayan ahora en un bloque para opositor, tener, exactamente, para tener más posibilidades? Fíjate que la decisión de Alianza País fue porque ya estudiando y viendo, consideramos que es la única institución política dominicana que se ha mantenido en una coherencia, que haciendo un partido emergente no ha sido nunca un partido bisagra, que eso es lo que han satanizado los partidos políticos minoritarios. Y aparte de eso, en lo particular, yo no ando atrás de una candidatura para ser uno más y servirle a un partido o a un presidente de partido. Yo estoy en Alianza País porque creo en los principios, en la política de ese partido, y hoy día podemos decir que a través de lo que se ha ganado en lo poco con la ley de partido, existiendo lo que son los votos independientes sin el arrastre en el caso del Congreso, de lo senatorial y lo que es la parte de los diputados, pues yo entiendo que en Moca, a pesar de no ser un partido mayoritario actualmente, pues podemos lograr un escaño, ya que las personas con el voto y la voluntad hacia nuestra candidatura, pues podemos adquirir esa cantidad de votos para poder llegar a ese escaño. Ahora bien, ¿por qué mucha gente dice que por qué no nos unimos? Nosotros nunca nos hemos opuesto, ni estamos opuestos a una coalición. Una coalición. Ahora, la idea es de una coalición que sea firme y real, porque si tanto hemos criticado al oficialismo y con el apéndice que ha salido de él ahora, que fue parte de la creación de este problema, y ahora... ¿Ustedes no partirían con la fuerza del pueblo? No. A Dios, pero hay que respetarse. Yo soy médico y mi principio y mi moral y mi ética no se la entregaré a ningún candidato político. Eso no es así. Si la política no me funciona, yo seguiré siendo médico, el neurocirujano, el ciudadano que le sirve a su pueblo. Pero yo no voy a doblegarme a un partido que es parte del problema de hoy. Hoy porque no se le cosieron sus habas, está en la posición tratando de hacer un daño político a sus mismos compañeros, y ya hoy tenemos que verlo como un héroe, como un mesías. Tenemos que respetarlo, hay que tener conciencia, no podemos olvidarnos. Cuando él fue parte de la creación de todo el problema que hay hoy día. Entonces, ese asunto de venir ahora, eso ya está cambiando. La población hay mucha parte que piensa y apuesta que debe haber un cambio. Y mira como el partido de oposición mayor no necesita esa fuerza. Y es porque no ha considerado, no se ha valorado a sí mismo. Esa persona no tiene que estarle rondando a ese partido. Siempre tiene que existir una oposición firme. Y parece ser que no la reconoce, pero nosotros mientras tanto estamos tratando de ser la tercera o cuarta fuerza política ya en este país, que ya seríamos una fuerza mayoritaria, a eso es que apostamos. Y en caso de particular de la candidatura, como ya el senador no arrastra a los diputados no arrastran el senador, hay cada quien tiene que buscar su voto. Y yo entiendo que en Moca, con la aceptación que tenemos, que hasta ahora la mejor proyección que tenemos es que no hay rechazo.
porque es el doctor o porque es la persona que ya conocen, Gabriel Rivas, de familia, de una familia humilde, de una persona que se ha desenvuelto en el pueblo sin ningún tipo de mancha hasta ahora, pues tenemos esa aceptación y no hay rechazo, y eso es mucha ganancia para cualquier candidato político. Bien, excelente. ¿Dónde pueden obtener los servicios médicos? Ya sabemos que trabajan en el Hospital de Moca, pero a nivel privado, ¿dónde pueden obtener los servicios del doctor Gabriel Rivas? Aquí en Santiago, en Clínica Unión Médica del Norte, en Tanda de la Mañana, y en Moca, en especialidades médicas de tarde, y en el Centro Médico Guadalupe de Llamada, allá mismo en Moca también. Allá mismo en Moca. Sí. Bien, señores, agradecemos al doctor Gabriel Rivas, neurocirujano de Santiago y de Moca, quien nos ha acompañado en esta noche. Y hemos conversado con él de forma muy amena acerca de la problemática de salud que envuelve en este momento a la República Dominicana y las posibles salidas que podríamos tener si hay y hubiese voluntad política para resolver estos problemas. El doctor también tiene su proyecto político para las personas y los televidentes de la zona de Moca, para el 2020, sí. Así que desde aquí le vamos a dar la patadita de la suerte y posteriormente vamos a traerlo para que hablemos ya cuando esté ruedo de la campaña, para que hable de su proyecto político y cuáles son los planes y los proyectos que yo sé que en la propuesta que usted tiene para el sector salud. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo un programa edificante, como siempre, para toda la familia. Pasen todos feliz resto de la noche. Gracias, Manacín. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.